si se deja de escuchar o algo, por favor me avisan con un texto. Dando continuidad a la clase, sean todos bienvenidos acá. Gracias por participar y por adaptarse a la hora. Vamos con secreción intestinal. Entonces, decimos que en condiciones normales se secretan aproximadamente de 1 a 2 litros al día de un líquido que es isotónico, que es alcalino, y que va a proceder principalmente del epitelio de la base de la vellosidad. Este va a hacer una invaginación generando unas especies de sáculos o de bolsas que se abren a la luz mediante unos poros que son conocidas como las criptas intestinales. ¿Cuáles serían las funciones principales? Las funciones principales de esta sería facilitar el tránsito intestinal, al licuar el quimo, actúa como un vehículo acuoso para poder diluir partículas alimenticias y hace posible que haya acceso de enzimas digestivas al quimo. Aquí me imagino que Valeria las va a ir pasando. Muy bien. Entonces, a nivel intestinal, un punto clave es la secreción de moco, que procede principalmente de las células caliciformes y de las células de Brunner. En clase yo les comenté que ustedes deberían de investigar que secretan las glándulas de Brunner aparte de moco. ¿Alguien lo revisó? Levanten la manito quien revisó acerca de qué tipo de secreción hacen las glándulas de Brunner aparte de moco. Ajá. Me dicen nadie, si nadie lo revisó. David Cárdenas. Ajá. Coméntame, David. ¿Tienes activo el micrófono? Listo, lo estaba activando, disculpe. Muy bien. Ya había visto que secreta, además de moco, polipéptidos y factor de crecimiento, que creo que es una hormona, urogastrona, algo así. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién más interviene? Ah, no, solo vi eso. Ok. ¿Quién más interviene? Creo que alguien levantó la manito. Ajá. Coméntanos, Romina, ¿qué más leíste acerca de las células de Brunner, que también las pueden encontrar como células de Brunner que están contenidas en glándulas submucosas? Ajá. Romina, si quieres, activa tu micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Había leído que secretan un fluido alcalino, que ese fluido alcalino como que protege el epitelio duodenal Muy de bien, los jugos gástricos. muy bien. Que también secretaba hormonas como la secretina, colecistoquinina también creo. Ok. Y ya. Ok. Para nosotros no confundirnos, es importante destacar que hablábamos de que existen células específicas para la secreción de hormonas. Cuando nosotros hablamos de las células de Brunner, que son las que están contenidas en las glándulas, no estamos hablando propiamente
de la glándula como tal, porque las células de Brunner se ubican en glándulas submucosas que están principalmente a nivel de duodeno y que efectivamente van a secretar un fluido que tiene una alta concentración de bicarbonato para poder neutralizar el ácido con el que viene el quimo, aparte de secretar moco. Pero habíamos dicho que por lo menos en el caso de la secretina y la colecistoquinina, estas tenían células específicas que eran las encargadas de su secreción. Entonces, para evitar confusión, podemos decir que las glándulas de Brunner van a tener la presencia también de células en las cuales destacan la S y que son las encargadas de la liberación de secretina, pero no propiamente las células de Brunner son las encargadas de la secreción, para que evitemos confusión por el comentario que acaba de hacer nuestra compañera. Entonces, dando continuidad, vamos a tener que las secreciones que se dan a nivel intestinal son principalmente glucoproteínas, que son ricas en hidratos de carbono, para formar geles en disolución y que la función va a ser la de la protección de esa mucosa intestinal, facilitando el tránsito. Muy bien, pero ¿qué estímulo nosotros podemos tener para que se dé la secreción intestinal? Puede haber un estímulo mecánico, un estímulo neurológico y un estímulo hormonal. Dentro del estímulo mecánico vamos a tener que el roce y el contacto del contenido intestinal hacia la pared va a generar un estímulo para que aumente la secreción. El estímulo vagal por la parte neurológica. Dentro de los estímulos hormonales vamos a tener los ejercidos por el péptido intestinal vasoactivo, la secretina, la colecistoquinina y también agentes nocivos y toxinas producidas por ciertos microorganismos pueden ser capaces de estimular la secreción intestinal. Siguiente. El intestino se caracteriza porque tiene una gran longitud, sobre todo el intestino delgado, pero a su vez él tiene un mecanismo que le permite aumentar su superficie interna para de esta manera tener una mayor absorción. Las válvulas conniventes o de Kerckring son unos repliegues que se van a formar propiamente en la mucosa. Ellos miden aproximadamente unos 8 milímetros y lo que generan es un aumento de la superficie que la extiende hasta 3 veces por encima de la basal para aumentar la superficie intestinal. En el caso de las vellosidades intestinales, ellas miden de 0.5 a 1.5 milímetros de altura y estas pueden generar 10 a 12 veces el aumento de la superficie de absorción. En el caso de las microvellosidades intestinales, apenas alcanzan una micra de altura, que ya estos serían componentes histológicos, y cada célula tiene unas 600 microvellosidades en su polo de absorción, generando un aumento de unas 20 a 30 veces más. Siguiente. Cuando hablamos de la celularidad, que se encarga principalmente de funciones específicas a nivel del intestino, vamos a tener a las células de Paneth que se encargan de secretar lisozima y que son células fagocitarias, lo que quiere decir que estas intervienen en el sistema inmune, que las células caliciformes, ya va, déjame conectar aquí porque me estoy quedando sin batería. Un momento acá. Ok. Vamos a tener a las células caliciformes que son sintetizadoras y secretoras de moco. Por tanto, podemos ver que a nivel de esa disposición glandular existen células que proceden de una célula madre, que posteriormente van a tener una célula amplificadora temporal y que se va a subdividir en células enteroendocrinas, penachadas, caliciformes y propiamente el enterocito, y que cada una de ellas tiene una función en específico. En la imagen inferior del lado izquierdo, ustedes ven la presencia del enterocito, el cual tiene complejos de unión, lo que lo hace trabajar en unidad, en manera como de sincitio, con su membrana vasolateral y sus microvellosidades. Estas vellosidades se van a encargar principalmente de la función absortiva. Cuando nosotros veamos el tema de absorción, vamos a hablar de cómo las células de ribete en cepillo o esa porción en ribete en cepillo pueden generar un efecto beneficioso de absorción. Pero llama la atención que no sé si con ustedes ocurrió lo mismo, que en histología había un docente planteado debería corresponder solamente al tracto urinario y que debería de tener un nombre específico cuando hablamos de las células intestinales.
pero yo sigo manteniendo ese término porque cuando ustedes leen Gannon o leen Guyton, es el término que se mantiene. No sé si alguno de ustedes que recuerda en histología, por qué se da esa nueva nomenclatura en relación a esa porción de ribete en cepillo, que es una característica histológica de la célula que le permite esa función absortiva a nivel de histología, porque había la disyuntiva si era la chapa estriada, y ellos decían que el término se refería solo a células epiteliales que contenían microvellosidades, que la chapa estriada era principalmente para revestimiento intestinal y que ribete en cepillo era para riñón. No sé si alguno de ustedes recuerda a nivel de histología por qué se había planteado esa discrepancia a fin de que podamos unificar criterios con las cátedras. Si no saben, me ponen flechita para abajo. O manita para abajo, mejor dicho. Ok. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes lean celularidad del intestino y hablemos de la superficie apical de las células epiteliales, en este caso del enterocito, pueden leerlo tanto como ribete en cepillo como también chapa estriada. Lo importante es que si nos guiamos por la literatura de apoyo que nos da la cátedra, seguimos utilizando el término ribete en cepillo. ¿Ok? Vamos con la otra lámina. Ok, entonces, las principales secreciones que nosotros vamos a encontrar a nivel intestinal, como ya veníamos mencionando, es moco, pero también enzimas que estaban a proceder de los enterocitos y de las células de Panet. Estas enzimas no se secretan propiamente a la luz intestinal, sino que permanecen ancladas a la membrana celular con sus lugares activos expuestos al quimo. Como les había comentado en clase, a diferencia de la secreción gástrica, en donde o donde ocurre una salida de un contenido enzimático hacia la luz del órgano, en este caso, las enzimas permanecen ancladas en las células intestinales y el pasaje del quimo va a permitir la absorción. Por tanto, el proceso es mucho más lento en tiempo que respecto al estómago, porque debe permanecer el quimo más tiempo en contacto con la superficie de la célula del enterocito, de la célula intestinal, para que pueda ocurrir la absorción de nutrientes, ya que este no emerge a la luz y ocurre a nivel de la luz, sino que es el contacto estrecho con la célula. Vamos a tener enzimas como la enteroquinasa, la amilasa, peptidasas y disacaridasas, que son las que se van a encargar de regular otras secreciones o de favorecer la culminación de la digestión para que sea posible la absorción. Estas enzimas las vamos a ver cada una a detalle en nuestra próxima clase de digestión y absorción. Siguiente. Ok. Vamos a tener que el intestino también secreta hormonas. Dentro de estas tenemos a la somatostatina, que su secreción se va a ver estimulada principalmente por la presencia de grasas, proteínas y la acidificación del intestino. La somatostatina tiene una relación diferente a la gastrina en relación al estímulo de la secreción ácida gástrica. En el caso de la somatostatina la inhibe y en el caso de la gastrina la estimula. En el caso de la somatostatina también vamos a tener que tiene un efecto vasoconstrictor esplácnico selectivo, de allí su uso en pacientes con cirrosis hepática y varices esofágicas, ya que esto ayuda a disminuir el flujo y la presión de la vena porta. Siguiente. Tenemos también la liberación del péptido intestinal vasoactivo, el cual se encarga de hacer una acción diferente a la gastrina, ya que en el caso de este BIP, él va a relajar el esfínter esofágico inferior, inhibe la secreción salival, inhibe la secreción gástrica a nivel intestinal, va a producir una vasodilatación intestinal, estimula la secreción de electrolitos y agua. También se le describen otros efectos, pero que son más de tipo endocrino. Para nosotros ahorita lo que nos interesa son las funciones exocrinas. El intestino también se encarga de liberar inmunoglobulina, siendo destacada la acción de la inmunoglobulina A y la M,
procede principalmente de células del sistema inmune y regula la flora intestinal actuando sobre posibles agentes invasores patógenos. Vamos a entrar ahora a lo que sería hígado. Vamos a hablar acerca de la estructura funcional del hígado, cómo es el mecanismo de la formación de la bilis, la composición química, sus funciones principales y culminamos después con secreción pancreática. Para entender cómo actúa la bilis, necesitamos principalmente saber cómo está formado el lobulillo hepático. El lobulillo hepático no son más que tabiques que van a estar formados por células hepatocitos y los sinusoides, que ocupan los espacios libres entre las trabéculas, entre la pared de los sinusoides y las células hepáticas. Hay una trama fina de reticulina muy laxa, pero lo importante es saber que hay una ultraestructura, siguiente lámina, la anterior a esa. Hay otra, pasa a la siguiente, a ver, una tercera. Esta presentación no tiene, la que tienes acá no tiene una que yo modifiqué. Yo no puedo dibujar aquí, ¿verdad? ¿O si puedo? Valeria, ¿me puedes decir si yo puedo escribir o dibujar en esta reunión? Tendría que presentar la pantalla. El problema es que tengo conectado el teléfono, pero no tengo la presentación en este teléfono. Vamos a hacer algo, déjame ver. Si yo invierto la cámara, ¿puedo proyectar la computadora que tengo enfrente? Pero tiene la presentación en el teléfono. Tendría que descargarla, pero acá yo pudiera invertir mi cámara. Vamos a ver si lo puedo hacer. Un momento, por favor. Ya va. Que necesitamos compartir aquí. ¿Será que me paso la presentación al teléfono y lo abro acá y comparto yo si puedo? Sí, sí. Sí. Ok, me salgo de la reunión para hacerlo y vuelvo a entrar. Ya va, O si vamos a quiere ver. me puede pasar la presentación al WhatsApp y yo lo pongo. Ok, ya va. Déjame ver aquí. Sí, así también te queda esta, que esta está modificada, me imagino, porque no tienes allí las otras. Ya va. Disculpen, muchachos. Documentos. Ya te lo estoy enviando, dame un minuto. El archivo es pesado. Muchachos, por si no lo sabían, hablé con la profesora Romina para concretar una duda que tenían en otros grupos respecto al integral. Que si iba todo el contenido que es visto hasta ahora, todos los módulos ustedes llevan
¿Cuántos? 6 módulos llevan ya? ¿O llevan, sí, llevan 6, ¿verdad? Con este. Si quiere alguno activa su micrófono. Ah, ok. Bueno, para el integral van los 6 módulos. Que alguien me preguntó si iban solo los que vieron después del integral 1 o si van todos, van los 6. Ah, Valeria, ahí te debe estar llegando. Listo, Valeria, ahí te la envié. Ve si puedes compartir la que te acabo de enviar, por favor. Ah, Valeria, avísame si te llegó, por favor. Sí, profe, ya la estoy poniendo. Chévere. Ajá, vamos a ver. Exacto, chévere. Valeria, tú puedes como ampliar acá para que se vea más la... Ah, bueno, ahí lo hice yo. ¿Ustedes la ven ampliada acá? Bueno, ustedes Sí. pueden ampliar allí esta imagen. Bien, esta imagen tomada del Guyton, vamos a tener que es la estructura básica del lobulillo hepático, en donde destaca la tríada portal. Si ustedes ven hacia la porción inferior, Valeria, si quieres señala acá donde dice conducto biliar. Ajá, exacto. Donde está conducto biliar, arriba está la arteria hepática, seguidamente está la vena porta. Esos 3 elementos serían lo que constituye la tríada portal. Vena, arteria y conducto biliar. Sin embargo, en algunas literaturas van a leer también como unidad de importancia la tetrada portal porque incluyen al conducto linfático, que es ese que ven como en color amarillito claro, que está sobre la arteria. Exacto. Entonces, tríada portal, vena, arteria, conducto, tétrada cuando incluye, o tetrada cuando incluye al conducto. ¿Qué caracteriza al lobulillo hepático? Principalmente una vena central, que la ven en la porción más superior de esta imagen, esa imagen circular, violeta, en la cual esa vena central va a estar en comunicación con los sinusoides para terminar drenando hacia la vena porta, como lo ven en la porción más inferior. Drenar en la vena porta, correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los canalículos biliares que están dentro de las placas de las células hepáticas, las cuales se van a disponer de manera organizada entre los sinusoides. Por lo tanto, esas células hepáticas van a estar en contacto con la porción vascular, que son los sinusoides, pero van a tener también una luz que es lo que va a drenar hacia el canalículo biliar. Por allí va a drenar la secreción hacia el conducto biliar, que finalmente va a seguir todo el sistema para el drenaje de la bilis, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estructura básica del lobulillo, vamos a tener estas células dispuestas en placas, células hepáticas dispuestas en placas, los vasos sanguíneos, el sistema colector de la bilis, que serían esos canalículos biliares para desembocar en el conducto biliar, el sistema linfático, que está formado por el espacio de Dice, los vasos linfáticos interlobulillares, y algo que hay que destacar que no lo logramos apreciar en esta imagen, sino en la siguiente, que va a pasar ahora Valeria, es cómo estas células van a estar unidas a través de uniones estrechas, o también lo van a leer como gap
gap junction, ya me enredó el inglés aquí. Ajá, el gap junction, que es esas uniones estrechas que van a tener cada una de las células y van a tener el espacio de Dice, que es el espacio que está entre las células endoteliales y las células epiteliales o las células hepáticas. ¿Ok? Siguiente. Muy bien. Entonces, los hepatocitos, esas células que acabamos de definir, secretan aproximadamente unos 700 mililitros de bilis diario hacia los canalículos biliares, como ya lo vieron en la ultraestructura. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que existen una serie de transportadores que intervienen en toda esta secreción, que vamos a verlos a continuación. Antes de eso, quisiera destacar que la secreción de la bilis se origina a partir del colesterol. Si quieren, ampliar la imagen y señalamos acá donde dice secreción biliar. Vemos en un óvalo azul el colesterol. Muy bien. Entonces, la secreción biliar va a derivar del colesterol para formar. Alejandra dice que no ven lo que proyectan. ¿Será que tiene que activar algo allí de la cámara? La persona que acaba de comentar, si quiere, no sé si Valeria compartió la clase, la lámina, porque estas sí están en las primeritas para que ella lo pueda ver. Valeria, otra persona escribió que no logra ver la imagen. ¿Crees poder verificar allí? Porque yo la veo perfecta. Levanten la mano quienes pueden ver la imagen, a ver si ellos no la logran ver por su internet. Ok, entonces continuamos porque ahí la mayoría levantó la manito. Entonces vamos a tener el colesterol, que va a ser el precursor para la formación de las sales biliares primarias, denominadas ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Muy bien. Estas posteriormente van a conjugarse con la taurina y la glicina para formar ácido deoxicólico y ácido litocólico. Las sales biliares conjugadas, una vez que se combinan con taurina y glicina, serían la lista que tienes allí en el lado izquierdo, que son ácido glicólico, ácido taurocólico, glicolitocólico, taurodesoxicólico. Entonces, vamos a tener que dentro de la formación de la bilis, este sería el mecanismo. Y cuando hablamos de sales biliares primarias o secundarias, es en relación a su conjugación, ¿ok? La que tenemos aquí. Y las sales biliares conjugadas quiere decir que se altera su solubilidad. Entonces, cuando hablamos de conjugadas, es que son hidrosolubles. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Como les comenté, hay distintos transportadores que van a estar ubicados en las membranas del hepatocito. Estos transportadores, la mayoría, tienen su nombre o sus siglas en inglés cuando veamos la siguiente lámina. Pero, por ejemplo, acá pueden ver, déjame yo disminuir mi lámina acá. Ajá. Llevamos la flecha a la primera línea o fila en color gris, en donde está, por ejemplo, el MDR3, que es una proteína transportadora que se denomina transportador de múltiple resistencia a fármacos miembro 3. Cada uno de estos transportadores va a tener o mejor dicho, transporta una sustancia en específico. En esta tabla ustedes pueden ver al final que transporta cada uno. A su vez, estos transportadores son de interés, por ejemplo, cuando existen mutaciones genéticas en donde alguno de ellos se pueda haber afectado y desencadenar una alteración en el metabolismo de la bilis o en el transporte de la bilis a nivel de la célula, y también porque algunos fármacos o algunas sustancias o ácidos orgánicos, si estos transportadores están afectados, puede llevar a su acúmulo. Pasemos a la siguiente lámina. Fíjense acá, por ejemplo, cuando evaluamos estas proteínas transportadoras, cómo
En el caso de en la membrana sinusoidal, nosotros podemos imaginar que si llevamos una flechita aquí, yo no puedo señalar, ¿verdad? Tiene que ser es Valeria porque es la que comparte. Bien, entonces tenemos el enterocito y el enterocito. Donde vemos esa estrellita vendrían siendo las uniones estrechas, ¿correcto? Que lo vimos en la primera lámina. Y en el centro podemos ver que está el canalículo biliar. Entonces, si ustedes ven acá arriba, tenemos donde dice aniones orgánicos y bilirrubina, que es el producto de degradación del grupo M, cómo puede ingresar al enterocito a través de estas proteínas que están presentes para ácidos orgánicos específicos. Entonces, ustedes ven OATP2, OATP8 o ATPB y se van a la lámina anterior y ubican entonces el nombre de cada uno, que estos serían los polipéptidos transportadores de ácidos orgánicos 2, polipéptidos transportadores de ácidos orgánicos 8. En el caso de cuando ocurre este ingreso, hay salida de bicarbonato y de glutato. Vemos a su lado, por ejemplo, los cationes orgánicos, que sería en este caso con la sigla el transportador OCT1, que es el transportador de cationes orgánicos 1, el cual permite ese transportador el ingreso de los cationes orgánicos al hepatocito, pero a su vez existen otras proteínas que son las encargadas de que este pase hacia el canalículo biliar. Luego, por ejemplo, en el enterocito que está al lado, vamos a ver que están las sales biliares conjugadas que pueden ingresar por el transportador NTCP, y en el caso de este transportador, él tiene consumo de energía a través de la bomba sodio-potasio ATPasa que está a su lado, permitiendo la entrada de las sales biliares conjugadas al enterocito y posteriormente ellas pueden entrar a través del BCEP hacia el canalículo. Para evaluación, yo no les voy a preguntar esto de los transportadores. Sin embargo, es importante que ustedes lo sepan, que para cada sustancia va a existir un transportador específico en el hepatocito, que algunos van, me da risa que aplaudieron, que algunos van acoplados a bombas, por ejemplo, en este caso de una bomba de sodio, potasio, ATPasa, o sea que requiere de consumo de energía, y que estos transportadores, por ejemplo, para quien vaya a estudiar genética o vaya a estudiar mutaciones o trastornos genéticos propiamente, son de interés. A su vez, van a ver una siguiente lámina, siguiente por favor, en donde vamos a tener los transportadores, pero en la anterior yo les nombraba los que estaban a nivel de la membrana, que son los superiores que señalaba Valeria, y en esta pueden ver los transportadores que están en la membrana canalicular del hepatocito, que sería hacia el centro de ese círculo que ven rosado en todo el medio. Ajá. Estas serían las proteínas que están ubicadas en la membrana canalicular, en donde, por ejemplo, si vamos a la MDR1, ella es la que se encarga de la excreción de los cationes orgánicos que ya fueron absorbidos por la OCT1 arriba, que ingresaron arriba por la OCT1. Si quieres subir la flechita, écolo, brava, así, muy bien. Entonces, luego vamos a tener, por ejemplo, también la MRP2, que es la que se encarga de excretar los aniones orgánicos que fueron captados por la OATP, que es la proteína transportadora de ácidos orgánicos. Entonces, si ustedes ven esto en el 3R, van a conocer cada uno de los transportadores que son específicos para aniones orgánicos, para cationes orgánicos, para sales biliares conjugadas y algunos también para fármacos, ¿ok? Siguiente. Aquí podemos ver un hepatocito en donde en la porción superior vemos sales biliares no conjugadas y sales biliares conjugadas. Ya dijimos que las conjugadas, estas ya serían hidrosolubles, y destaca que en la membrana cada una tiene una proteína que le va a permitir su ingreso hacia el hepatocito para después posteriormente pasar al canalículo. ¿Por qué vemos que están combinadas proteínas en el hepatocito, tanto sales biliares no conjugadas como conjugadas? Porque existe algo que se llama la circulación enterohepática, en la cual una vez que la bilis desemboca en la segunda porción del duodeno, va a pasar a el torrente sanguíneo y una gran parte de esta va a ser reabsorbida principalmente en el ileón,
nuevamente hacia el hígado. Por tanto, podemos decir que las sales biliares en aproximadamente un 70-80% vuelven a el hígado y siguen formándose y excretándose a través de la circulación enterohepática. Ojo, no solamente las sales biliares, sino también fármacos. Por ejemplo, cuando ustedes vean farmacología, van a ver múltiples que les van a comentar que intervienen o no en la circulación enterohepática. Entonces, eso lo tienen que tener como que bien resaltado porque lo van a ver en años siguientes, ¿ok? Ajá, siguiente lámina. A mí no me ha cambiado, ¿te cambió a ti, Valeria? La lámina. Ya va, vamos a ver aquí que yo la tengo más grande. Ajá, entonces tenemos que la circulación enterohepática, entonces sería ese proceso a través del cual sustancias que ya han sido metabolizadas por el hígado se excretan a través de la bilis al intestino, pero son reabsorbidas y devueltas nuevamente a esto. Eso ocurre tanto con las sales biliares como con los pigmentos biliares, pero también puede ocurrir con fármacos y otras sustancias. Ajá, acá voy a bajar a la siguiente lámina. Ajá, acá arriba, la que estábamos viendo ahorita, que era la secreción biliar dependiente de las sales biliares, que nombraba todos los transportadores y los que estaban hacia la membrana canalicular. En la siguiente lámina, que todavía se titula secreción biliar dependiente de las sales biliares, vamos a tener donde se sigue nombrando todavía otros transportadores, y en la lámina podemos leer que la concentración de las sales biliares a nivel del canalículo biliar puede ser 1000 veces superior a la que existe a nivel de la sangre, y que la diferencia osmolar fuerza el paso de agua desde la sangre a la luz del canalículo biliar a través principalmente de las uniones estrechas. Entonces podemos decir que en el canalículo pueden ocurrir el pasaje de sales biliares conjugadas y no conjugadas, así como otras sustancias, pero que estas también van mezcladas con agua que procede de las uniones estrechas, que si ustedes ven la parte inferior de la lámina, donde dice H2O, vemos cómo esta ingresa a través de las uniones estrechas hacia el canalículo. ¿Ok? Esta lámina la podemos pasar, porque es más hablando de la composición. Chévere. Entonces, cuando hablamos de la composición química de la bilis, tenemos en consideración que es una solución acuosa, isotónica respecto al plasma, junto con solutos orgánicos como son las sales biliares, el colesterol, los fosfolípidos, los pigmentos biliares, baja concentración de proteína, que los ácidos o sales biliares son sintetizados por el hígado a partir del colesterol, como lo vimos en la lámina anterior, y con la participación principalmente de la enzima limitante colesterol 7 hidroxilasa. Es importante que se aprendan cuando estudien metabolismo del colesterol, pero eso lo van a ver más que todo en digestión y absorción. En este sentido, para estas láminas, cuando veamos formación de la bilis, es la lámina número 28, en donde pueden ver cómo ocurre la secreción biliar, ¿ok? Y aprenderse los nombres de los ácidos biliares. Acá vamos a ver cómo los ácidos biliares sintetizados por el hígado son el ácido cólico en un 35%, el que no desoxicólico similar, además de que en la bilis está el desoxicólico en un 24% y el litocólico del 1 al 3%. Recuerden que a pesar de que acá nombra que esto tiene que ver con la pérdida del radical hidroxilo, es importante saber cuándo ocurre la conjugación y la no conjugación. Esta lámina con este chiste que les puse ahí es para que me lo expliquen ustedes, porque dice, la bilis sale de la vesícula, pasa por el conducto cístico, se libera en el intestino y finalmente acaba en internet. Entonces siempre la pongo para que ustedes me expliquen el chiste, porque yo lo entiendo de una manera como que el internet es cheat, pero no sé si ustedes tienen otra interpretación. Abraham quedó igual que yo, pensativo. Cuando dice Abraham le quiere explicar, profe. Sí, porque dice, la bilis sale de la vesícula, pasa por el cístico, se libera en el intestino y finalmente acaba en internet. Yo creo que quiere decir que el internet es cheat.
No sé, es lo que infiero. El que me la explique después vemos que es, porque me dio curiosidad, hasta ingresé en la página del New York, York que dice ahí, pero no conseguí. Bien. Continuando con la composición de la bilis, vamos a tener que el fosfolípido principal de esta es la fosfatidilcolina o lecitina, que la lecitina es este compuesto químico que va a estar formado por ácidos grasos, por glicerol, colina, y proceden principalmente del metabolismo lipídico. La bilirrubina, que es el producto de degradación del grupo M, se halla en la bilis en concentraciones que van de 1 a 2 milimol por litro, de los cuales un 2 a 5% no está conjugada. Ya ahorita vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina. La bilis contiene también proteínas que van de 2 a 20 miligramos por mililitro y destaca la presencia de la albúmina, enzimas lisosomales y de membrana, componentes inmunológicos como la citoquina, la aptoglobina, la apotransferrina y la inmunoglobulina A. Pero, ¿cuáles serían las funciones principales de la bilis? La función principal de la bilis es la de emulsionar las grasas. Entonces, ella va a proporcionar al intestino ácidos biliares que van a favorecer la absorción de estas, así como de vitaminas liposolubles, que serían las vitaminas. ¿Quién quiere decirlas? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Rápido, para que no lo estén googleando. Ese es fácil. Las ADECAS. Muy bien. A, D, E y K. Estas vitaminas liposolubles van a favorecerse la absorción por la presencia de esta bilis. También la bilis va a servir para eliminar sustancias endógenas o exógenas, tales como producto de la bilirrubina, metales pesados, fármacos, tóxicos y cualquier otro producto residual que sea metabolizado en el hígado. Genera homeostasis del colesterol y también tiene una función protectora a nivel intestinal frente a infecciones mediante la secreción de inmunoglobulina A y de citoquinas inflamatorias. Muchachos, es importante que ustedes sepan que quien se encarga de la producción de la bilis es propiamente el hepatocito. Y la vesícula biliar se encarga de reservar y en el momento propicio, posteriormente, excretar esa bilis que está almacenando. ¿Ok? Chévere. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, la función principal de la vesícula biliar es la producción de bilis, obviamente es errada, porque la función de la vesícula biliar es el almacenaje y dependiendo del estímulo, la excreción de la bilis. ¿Correcto? Bien, voy para la siguiente lámina acá. Bueno, acá lo que les comentaba acerca de la circulación interhepática, que no es más que ese proceso de secreción y reabsorción de las sales biliares desde el hígado hacia el intestino y viceversa. El metabolismo de la bilirrubina lo van a ver en este momento y posteriormente en hemato. O ustedes vienen de hemato, recuérdenme. ¿Ustedes ya vieron hemato? No, ¿verdad? Es la siguiente que van a ver. Es la siguiente. Ok, bueno, en una de las clases de hemato, de seguro les van a preguntar el metabolismo de la bilirrubina, así que esta lámina, grábensela muy bien porque les va a servir inclusive para toda la vida. Independientemente de la especialidad que ustedes elijan, independientemente de lo que se vayan a dedicar, siempre va a haber algún caso en donde ustedes se tienen que aprender muy bien el metabolismo de la bilirrubina. El metabolismo de la bilirrubina va a tener una porción en donde destaca su acción sobre lo que tiene que ver con médula ósea y la otra que tiene que ver con la parte propiamente que ocurre a nivel del hígado, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta lámina, vemos a su derecha, muy bien,
esa flechita arriba. Ajá. Hacia su derecha lo que vendría siendo el sistema retículo endotelial. En el centro vemos lo que ocurre tanto en circulación como donde ven el hígado, que es el dibujito que tienes ahí hacia tu izquierda, lo que ocurre a nivel propiamente del hígado. ¿Ok? Entonces aquí podríamos imaginarnos que esto está dividido en compartimientos. Entonces, vamos a tener que los glóbulos rojos en promedio duran unos 120 días. Estos glóbulos rojos, una vez que son degradados o que se destruyen a los 120 días, van a liberar el grupo hemo. ¿Me sigues, Valeria, con la flechita? Muy bien. Van a liberar el grupo hemo, que por acción de los macrófagos, que por eso ven el macrófago aquí bonito, coquetón con su centro allí, muy bien. El grupo hemo va a degradarse a través de la hemoxidasa en CO, biliverdina y el hierro en su estado ferroso, que lo ven arriba con la valencia +2. Posteriormente, la biliverdina va a través de la biliverdina reductasa a transformarse en bilirrubina no conjugada. Como les comenté anteriormente cuando hablábamos de bili, decíamos que insoluble es cuando es no conjugada. Cuando hablamos de conjugada es que ya es soluble, ¿correcto? Eso grábenselo también, muchachos. Entonces, la bilirrubina no conjugada, por tanto, insoluble, para poder ingresar al hígado, necesita una proteína transportadora. Esa proteína transportadora es la albúmina. Una vez que la bilirrubina no conjugada se une a la albúmina, ingresa al hígado y en el hígado la bilirrubina aún no conjugada por acción de la UDP glucoroniltransferasa se va a conjugar un 80% con el ácido glucurónico y en un menor porcentaje con el sulfúrico y con otras moléculas para transformarse en bilirrubina conjugada, que vendría siendo soluble, ¿correcto? Esa bilirrubina conjugada va a través de la acción de bacterias a transformarse en urobilinógeno. En un 18% vuelve a la circulación hepática a través de la circulación enterohepática que acabamos de destacar y un 80% sufre oxidación pasando a ser estercobilina. Esta estercobilina es la que le va a dar esa coloración a las heces que va desde el verde hasta el marrón. ¿Ok? Un 2% pasa a ser urobilina, que es lo que le da el pigmento amarillento a la orina. Claro, junto con otros elementos, pero es lo que le da el 2% allí del metabolismo del urobilinógeno hacia la orina. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven, todo este metabolismo es lo que ocurre a nivel hepático. Sin embargo, también arriba pueden ver cómo el hierro en su estado ferroso también se une a la transferrina. Esta proteína lo transporta nuevamente a la médula ósea para que ocurra la eritropoyesis y vuelva a darse el ciclo. ¿Bien? Que esto de arriba lo van a preguntar en hemato y esto de abajo lo voy a preguntar yo en digestivo. ¿Bien hasta ahora? Chévere. De este metabolismo de la bilirrubina se tienen que aprender no solamente cómo ocurre cada paso, sino cada enzima que interviene o que cataliza cada proceso. ¿Ok? Siguiente. Vamos a hablar ahora de secreción pancreática para ya ir culminando la clase. Vamos a tener que el páncreas tiene funciones exocrinas y endocrinas, siendo de interés las exocrinas para este módulo. El páncreas no es más que un órgano del aparato digestivo, un órgano accesorio que contiene dos tipos de epitelio secretor. En el caso del endocrino, secreta principalmente hormonas y del exocrino, secreta principalmente enzimas. Dentro de las enzimas vamos a tener acinos pancreáticos, que nosotros ya lo nombramos cuando hablamos de las glándulas, que dijimos que existían dos órganos que tenían glándulas en formas de acinos para poder hacer la secreción. ¿Cuál es la otra, el otro órgano que tiene la presencia de glándulas de tipo acinar?
Las glándulas salivales. Muy bien, chévere. Ujú, las glándulas salivales. Entonces tenemos que estos ácidos pancreáticos van a tener precursores inactivos de enzimas que son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la procarboxipeptidasa, la procolipasa, la profosfolipasa. Estos ácidos también van a liberar bicarbonato. En el caso del tripsinógeno, se va a transformar en tripsina y las enzimas ya activadas para actuar principalmente sobre las proteínas van a ser la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y a nivel de lípidos la colipasa y la fosfolipasa. Cuando hablamos de el bicarbonato, su función principal es la neutralización del ácido que va a ingresar al estómago y vamos a tener que células que tienen altas concentraciones de anhidrasa carbónica también van a facilitar que el cloruro que ingresa por transporte activo sale por canales CFTR. El cloruro va a reingresar por intercambio con bicarbonato y las uniones permeables van a permitir el movimiento paracelular de iones y aguas. Estos iones negativos en la luz van a traer sodio por vía paracelular. Lo que ven en esto que dice 1, 2 y 3 en el icono o en la columna izquierda es cómo ocurre la liberación de bicarbonato por parte de los ácidos pancreáticos. ¿Ok? Porque es importante también destacar la actividad, por ejemplo, de estos canales CFTR, porque existen patologías en donde va a afectar esta secreción por parte del páncreas, que es una mutación que se da en la condición de fibrosis quística, ¿ok? En donde hay una alteración en las concentraciones de cloruro por una mutación del CFTR que va a afectar a páncreas y a otros órganos, para que sepan eso como dato curioso que después lo verán en fisiopatología. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, podemos ver de una manera más esquemática cómo es esa secreción de bicarbonato por parte de los ácidos pancreáticos. Entonces, vemos acá cómo está aquí las células secretoras, aquí tenemos la sangre y podemos ver cómo el anhídrido carbónico difunde desde la sangre hacia el interior de la célula, que se va a combinar con bicarbonato, perdón, donde se combina con el agua bajo la influencia de la anhidrasa carbónica para producir así ácido carbónico. Ese ácido carbónico a su vez se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato que a través de transporte activo sale hacia la luz de propiamente lo que va a ser la secreción. Porque acuérdense que nosotros vimos que tenía una porción de células que luego posteriormente secretaba hacia la luz propiamente. ¿Ok? Luego vamos a tener que los primeros transportadores junto con los iones de sodio también van a tener un canal unidireccional que se secreta hacia luz cuando viene proveniente propiamente de la sangre. Los iones de hidrógeno que se formaron por la disociación del ácido carbónico, no sé si tienes ahí la flechita, H2CO3, muy bien. Los hidrogeniones que se van a formar por la disociación de ese ácido carbónico en el interior de la célula también se intercambian por iones de sodio, como lo podemos ver en esta que está como una serpiente arriba, colocó allí, muy bien. Y se intercambia por iones de sodio a través del borde sanguíneo de esa célula mediante un proceso que también es activo. De esa manera nosotros podemos tener equilibradas las concentraciones de sodio y de hidrogenio. El movimiento global de todos los iones de sodio y de bicarbonato desde la sangre hacia la luz ductal va a crear un gradiente de presión osmótica que a la larga va a llevar al paso de agua por ósmosis hacia el conducto pancreático hasta que se va a formar finalmente la solución de bicarbonato que viene siendo una solución isoosmótica, que esa la vemos en la flecha inferior donde vemos la sangre, cómo ocurre el pasaje de agua. Exactamente, allí. Esto es como para tener de manera esquemática cómo ocurre acá la secreción de bicarbonato. Siguiente. Bien. Entonces, el jugo pancreático va a contener enzimas que van a favorecer la digestión. Su secreción va a ser controlada
por un mecanismo reflejo y parcialmente por las hormonas secretina y colecistoquinina. La función de la secretina es principalmente la liberación de bicarbonato de agua y la función de la colecistoquinina principalmente va a ser la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Aunque a la colecistoquinina también se le describe que puede intervenir en la producción de bicarbonato, la principal acción a nivel de la secreción pancreática es la contracción de la vesícula biliar ante un estímulo como es, por ejemplo, la ingesta de grasas y la relajación del esfínter de Oddi. La porción del páncreas que va a secretar jugo pancreático es una glándula alveolar de tipo acinar, compuesta o parecida a las glándulas salivales, como comentó, ¿quién fue quien lo dijo? Abraham, creo que fue, que la nombró. Agustín. Agustín. Muy bien. Los gránulos que contienen las enzimas digestivas van a ser gránulos decimógenos que se van a formar en la célula y son descargados por exocitosis de los vértices de la célula hacia la luz de los conductos pancreáticos. Los canalículos de los conductos pequeños confluyen en un solo conducto, que es el conducto de Wirsum, que nosotros lo recordamos cuando vimos al repaso de anatomía en la primera clase, el cual suele unirse al colédoco para formar la ampolla de Barter y desembocar propiamente en la segunda porción del duodeno. La ampolla desemboca en la papila duodenal y su orificio es envuelto por el esfínter de Oddi. Algunos individuos pueden tener el conducto de Santorini, como también ya lo habíamos comentado, el cual entra en una porción más proximal al duodeno. ¿Qué podemos decir entonces del jugo pancreático? Que el jugo pancreático es alcalino, de hecho es la secreción más alcalina de todas las que hemos visto hasta ahora, que tiene un elevado contenido de bicarbonato, casi 113 mini equivalentes litros en comparación a los 24 del plasma. Yo les mandé a investigar, muchachos, las concentraciones. ¿Quién las va a decir? La concentración de potasio, sodio, cloruro y bicarbonato en sangre. ¿Quién las va a decir? ¿Quién las investigó? 5, 4, 3, 2. Abraham, no pongas esa cara que yo lo dije, que inclusive les pregunté si ustedes habían visto eso en renal, que yo les comenté lo de las concentraciones, que cuánto era el valor sérico de potasio, el valor sérico de sodio, el valor sérico de cloruro y el de bicarbonato. Bueno, el de bicarbonato y cloruro se los di y les dejé de tarea sodio y potasio, porque eso lo van a ver todos los días. No, Abraham, la Según dijeron, Agustín, todo es la dijeron 140. alternadas y yo les dije que averiguaran textual con la bibliografía el rango de dónde a dónde iban, porque no es un valor único. Todas eran 140 según Agustín. ¿De dónde a dónde va? Ajá, estoy esperando quién me lo va a decir. Muchachos, ni siquiera porque es online que les da chance de revisarlo, lo revisan. Lo voy a volver a preguntar en la próxima clase porque vamos a ver secreción de iones, absorción de iones también. Ajá, bien. Ay, ya va que me perdí aquí. Chévere. Ok. Entonces tenemos que cada día se secreta alrededor de aproximadamente 1,5 litros de jugo pancreático, que los jugos biliares e intestinales también son neutros o alcalinos y que estas tres secreciones tienen como función principal es la neutralización del ácido gástrico, incrementando ese contenido que ya viene de estómago a duodeno en aproximadamente 6 a 7 de valor de pH. ¿Ok? Tenemos luego dos columnas en donde se destaca la acción de la secretina, la cual va a actuar sobre los conductos pancreáticos, produciendo una secreción de bicarbonato, que es muy deficiente en enzimas, principalmente, como les dije, agua y bicarbonato. El efecto en las células de los conductos se debe principalmente a un incremento del AMP cíclico intracelular. Sin embargo, la secretina también va a estimular la secreción biliar.
En el caso de la colecistoquinina, actúa sobre las células acinares, causando una liberación de gránulos de zimógeno, la producción de jugo pancreático rico en enzimas, pero con un volumen reducido, y su efecto lo hace mediado es por la fosfolipasa C. Que cuando hablamos de MP cíclico, fosfolipasa C, ustedes tienen un paseo cuando lo vieron en fisiología general. ¿Quién les dio fisiología general a ustedes, muchachos, este grupo? ¿No se acuerdan? ¿Quién les dio fisiología general? Ah, si no me equivoco, las clases nos las dio la profesora Jeremy. Ok, bien. Aquí vamos a tener en esta lámina que al igual que la colecistoquinina, también hay un estímulo nervioso, ya que la acetilcolina va a actuar sobre las células acinares a través de la fosfolipasa C, produciendo descarga de gránulos de zimógeno, en tanto la estimulación del vago va a generar una secreción en menor cantidad de jugo pancreático que es rico en enzimas. ¿Cuáles serían los estímulos básicos que van a provocar la secreción pancreática? A nivel nervioso, la acetilcolina, que es liberada por fibras parasimpáticas, y otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo. La colecistoquinina, secretada por mucosa duodenal y primera porción de yeyuno, sobre todo cuando ingresan ya los alimentos a intestino delgado que necesitan esa alcalinización. La secretina, que es secretada por la misma mucosa también duodenal y yeyunal, cuando llegan estos alimentos con pH bajo a nivel del intestino delgado. Luego van a tener una lámina en donde hace un diagrama acerca de la acción de la secretina y la colecistoquinina, viendo cómo se estimula la fase intestinal de la digestión para la liberación del jugo pancreático. Vamos a tener que las enzimas que son activadas después de un desdoblamiento proteolítico por acción de la tripsina, que lo vimos en la primera lámina cuando estaba el diagrama, constituyen sí una proteasa pancreática que es liberada a través de la forma de un precursor inactivo, que es el tripsinógeno. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener cómo la secreción de estas distintas enzimas en conjunción con la acción de la colecistoquinina van a tener un efecto positivo para la liberación a nivel del jugo pancreático. Bueno, muchachos, así terminamos esta clase, la cual va a ser evaluada en el quiz del día martes. Yo voy a hacer lo posible por el lunes reproducir en la universidad para que no tengan que pagar el examen. Si no da tiempo, si por X o Y no lo logro imprimir, ese mismo momento le estoy avisando a su compañera. O como siempre les digo, si prefieren el examen de desarrollo, lo hacemos de desarrollo para que ustedes no tengan que cancelar y se les hace más fácil. No sé si tienen alguna duda respecto al contenido que va para la evaluación. Sí, mire, en cuanto a los transportadores, pues solamente van a ir los transportadores que usan ATP, ¿no? No, en realidad no les voy a evaluar para el examen los transportadores. ¿Alguna otra pregunta? Todo el sistema biliar, profe, va, ¿no? Igual que el pancreático. Sí, va secreción biliar y secreción pancreática. Por ejemplo, en secreción biliar, ¿qué destaca? Que se aprendan la histología cuando hablamos de lo de la tétrada, de la tríada, del hepatocito, en la formación de la bilis, aprenderse que derivan del colesterol, que se forman unas sales biliares primarias, que después ocurre la circulación interhepática, que están las sales biliares secundarias que se conjugan con taurina y glicina, aprenderse los nombres propios de cada uno de estos. En la secreción pancreática se tienen que aprender, bueno, en la bilis también se tienen que aprender cuáles son las funciones de la bilis, en cuanto a aprenderse la circulación enterohepática, aprenderse el metabolismo de la bilirrubina,
Y bueno, en páncreas se aprenden las funciones del páncreas exocrino y cómo actúan las hormonas allí. ¿Alguna otra pregunta? Si la escribieron, no las leí, muchachos. Ajá. Valeria, ¿cuánto fue el máximo que alcanzó esta clase de asistentes? Disculpa, profesora. Dígame. ¿Los temas de esta clase va para evaluación? Sí. Para esta evaluación va secreción salival, esofágica, gástrica, biliar y pancreática. Luego el lunes vamos a ver digestión y absorción. Y el final lo hacemos el martes, ya va, un momento, el martes de la semana que viene. Porque esta semana, hoy es 6, hoy es 5, ¿verdad? ¿O 6? 5. Ajá, próximo lunes, ¿qué día cae, Valeria? Ayúdame allí. 16, si no me equivoco. Ya va, muchachos. El porque próximo tengo lunes que- cae 9. Ajá, no me asusten porque 16 ya ustedes tienen pegadito el integral. El próximo lunes es 9, ¿verdad? Nosotros hacemos el quiz 2. Ah, porque nosotros quedamos en que íbamos a hacer quiz 2 el martes y hacíamos en la siguiente semana el final el 16 y ustedes hacían integral el 17 o 18. Eso era lo que habíamos quedado, ¿correcto? Sí. Bien, entonces, el día lunes vemos digestión y absorción, si nos da tiempo. Si no lo complementamos el día martes, ese martes hacemos la evaluación y el final quedaría para el 16, que ahí va todo. Y el tema de digestión y absorción, que se va a ver lunes y martes o solo lunes si nos da tiempo, va para el final. Y obviamente todo el módulo va para el integral, que ya esas preguntas las tiene la profesora Romina. Ya los integrales están hechos. Lo que les aclaré en el break mientras arreglábamos la lámina, que tampoco los leí, si me hicieron alguna pregunta, es que para el integral van los 6 módulos que vieron. Sí, muchachos, yo también me quedé shocking cuando vi que iban los 6. Yo pensaba que iba 3 módulos integral, 3 módulos integral, y así cada uno. Y creo, muchachos, que hay un final de toda fisiología. O sea, que van todos los módulos. Sí, de todas maneras, la profe va a hacer algunas publicaciones por Classroom para que ustedes estén atentos. Y les comenté a unos estudiantes que se quedaron al final de la clase que yo les voy a publicar todas las notas juntas. O sea, no les voy a ir publicando primer quiz, segundo quiz, sino que les publico todas. Y por los vientos que soplan, tal vez la corrección quede para enero, muchachos, porque no creo que nos dé tiempo. Los que no asistieron y van a presentar el rezague será para enero. Bueno, los dejo muchachos para que vayan a estudiar y aprovechen el fin de semana que el contenido es fácil y es corto. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.